Amén. Le damos gracias a Dios en esta hora por permitirnos una vez más estar delante de su presencia, dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que solamente en el Señor podemos ser más que vencedores. Le damos muchas gracias, Señor, en este día y pedimos que nos des fortaleza, Señor, en el hombre interior, Señor, para poder, Señor, hablar y trazar tu palabra con sabiduría. Danos sabiduría de lo alto, Padre, y abre nuestros ojos y abre nuestros oídos para que podamos entender, Señor Dios, y discernir tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar en este día esta palabra que va titulada como la carne, el enemigo a vencer. La Biblia nos dice en Génesis, en el capítulo 6, en el verso 1 de Génesis, dice: cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Será sus días pues 120 años. Aquí en este pasaje del capítulo 6, en el verso 3, donde dice que Jehová vio que el hombre era carne. Este pasaje, hubo mucho tiempo para que yo pudiera entender este pasaje. ¿Por qué motivo? Porque aquí dice que Dios vio que el hombre era carne. Pero nos dice en la Escritura, en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 21, dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Desde el primer momento cuando Dios creó a Adán, creó un cuerpo. Desde ese momento ese cuerpo era carne. Aquí dice que Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces el hombre, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona. Entonces, ¿qué significa? Lo tiene aquí en el capítulo 6, donde dice en el verso 3: y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, será sus días pues 120 años. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios dice que vio que el hombre era carne? Pero antes dice aquí en el verso 3 que el espíritu de Jehová no contenderá para siempre. Dice: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Es decir, que Dios, llega el momento cuando Dios le habló a aquella generación, de una forma o de otra Él les estuvo hablando, para que ellos cambiaran de su manera de vivir, para que ellos dejaran esa vida. Y entonces, por eso dice aquí: y dijo Jehová: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Es decir, que va a llegar el momento cuando Dios ya no le va a hablar a la persona, ya no le va a hablar, lo va a dejar, lo va a abandonar, y ya no le va a llamar la atención para nada. Dice en Génesis, en el capítulo 6, en el verso 5: y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra,
y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Sí, esa generación no tenía otra cosa más que estar pensando en hacer perversidades. El verso 6 dice: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, lo que se arrastra, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En el verso 11 dice: y la tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha llegado ante mí, pues la tierra está llena de violencia. Por causa de ellos, ahora voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Lo que nos dice aquí en Génesis, en el capítulo 6, en el verso 2, dice que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres. Aquí los hijos de Dios son los ángeles caídos, lo que nos dice en Job capítulo 1 al 6, y en Job capítulo 2, verso 1, y en Job capítulo 38, verso 7. Estos son los ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 4. Vamos a leer este pasaje de Apocalipsis en el capítulo 12, en el verso 4. Dice en el verso 3: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estos son los ángeles caídos que se unieron a Satanás, la tercera parte de las estrellas que representan los ángeles caídos. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo. Entonces aquí vemos que estos ángeles caídos, estos hijos de Dios que nos habla en Génesis, en el capítulo 6, son los ángeles caídos que se unieron en su rebelión con Satanás. Estos son. Estos ángeles caídos se convirtieron en principados y autoridades en el reino tenebroso de Satanás. Mateo capítulo 12, en el verso 26. 12, 26 del Evangelio de San Mateo. Aquí nos dice que estos ángeles caídos se unieron a Satanás para hacer un gobierno tenebroso. En el verso 26 dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, porque pues, ¿cómo pues quedará en pie su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Estos ángeles caídos se unen a Satanás y así forman su reino tenebroso. En los tiempos que nos habla de Génesis capítulo 6, esta caída, donde Dios vio que el hombre era carne, esta es la tercera caída. Pongamos atención nosotros lo que significa la primera caída. La humanidad ha recibido 4 caídas. Una vez que Adán y Eva cayeron, no cayeron en un momento total, sino que gradualmente fueron cayendo hasta llegar a la 4ª caída. La primera caída del hombre consiste en que no ejercitó su espíritu. Es decir, cuando Satanás fue ante Adán, ante Eva, ella no utilizó su espíritu. Si ella hubiera
buscado en su espíritu para poder contestarle a Satanás, Satanás no lo había engañado. Sin embargo, ya utilizó su mente. Esta es la primera caída. En la segunda caída, el hombre ejercitó desmedidamente su alma, inventando una religión, lo que hizo Caín. Caín utilizó su alma desmedidamente y inventó una religión. Es decir, en la segunda caída el hombre inventa una religión que va en contra de Dios. Esta es la segunda caída. En la tercera caída se convirtió en carne, lo que dice Génesis capítulo 6, donde dice: y vio Jehová que el hombre era carne. Es decir, se llenó de concupiscencia, de fornicación y de toda clase de perversidad y de maldad. En esto consiste la tercera caída. La cuarta caída llegó a existir después del diluvio. Después del diluvio vino la cuarta caída, que es en la cual hoy el mundo se encuentra. Nosotros nos encontramos en 4 caídas. En la cuarta caída, en Babel, el hombre siguió a Satanás y se exaltó a sí mismo para oponerse a Dios y rechazó el nombre de Dios, negó los derechos, la autoridad que Dios tiene sobre el hombre y cayó en la idolatría. No se nos olvide que la cuarta caída es donde el hombre se aparta totalmente de Dios y sigue la idolatría. En esto consisten las 4 caídas. Entonces aquí nos dice que los ángeles, viendo las hijas de los hombres, tomaron para sí mujeres. Es decir, estos ángeles caídos entraron en seres humanos para tener familia, para criar hijos de Satanás. Dice que los ángeles caídos, que pertenecían a los principados satánicos, descendieron a la tierra y tomaron cuerpos humanos para consumar matrimonios ilegítimos con las hijas de los hombres, contaminando así el linaje humano al mezclarlo con los espíritus caídos, según lo que nos dice Judas en el capítulo 1, 6 y 7. Esto fue seguido por Sodoma. Es decir, Sodoma, la ciudad de Sodoma, vio el ejemplo de esta generación y de allí surgió Sodoma, al seguir el ejemplo dejado por los ángeles caídos, al cometer fornicación con carne diferente. Génesis capítulo 19 en el verso 4. Génesis capítulo 19 en el verso 4 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, tanto los jóvenes como los viejos, todo el pueblo de todos los barrios, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti? Esta noche sácalos para que los conozcamos. Es decir, que esta gente de Sodoma, toda la gente, los jóvenes, todos ya practicaban este pecado tan horrendo que es el homosexualismo. Allí fue donde surgió este pecado perverso. Allí, esta ciudad, fue donde se acostaban los hombres con los hombres y aún los jóvenes con los jóvenes. En Romanos capítulo 1, en el verso 25, Romanos capítulo 1, 25, no nos olvidemos de lo que Dios dijo: por cuanto dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Esto es una advertencia en la cual todos los seres humanos tenemos que meditar, porque si hoy Dios te está hablando y te está diciendo que cambies tu manera de vivir, y tú no lo haces, y ya pasaron 10, 15, 20 años, para otros hasta más años, y tú no lo haces, tú no cambias, va a llegar el momento cuando Dios
va a dejar de hablarte. Por eso dice que el Espíritu dice que no, su Espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque el hombre es carne. En Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 25, dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por estos pecados horrendos, Dios los entrega a pasiones deshonrosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos impropios hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida y a sus extraños. Cuando un pueblo, cuando una nación no consulta a Dios y se dedican a la perversidad, ese es el peligro que están corriendo las ciudades, los pueblos y todos los territorios. En que Dios los abandone. Una vez que Dios abandone al hombre, el hombre va a hacer cosas perversas. Abraham vivió en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar lleno de ídolos. El pueblo de Israel vivió en Egipto. Egipto era un lugar donde abundaban las riquezas y los placeres mundanos. Sodoma era una ciudad donde imperaba el pecado. Estos tres lugares determinan el perímetro triangular de la tierra de Canaán. Los llamados de Dios, sus hijos, viven dentro de este triángulo y deben cuidarse de no caer en la ciudad de los ídolos, de no descender al lugar de los placeres mundanos, ni dejarse arrastrar a la ciudad de pecado. Esta es una advertencia para toda la humanidad hoy en día. Los cananitas tenían 9 prácticas que tenían que destruir el pueblo de Israel. Entonces vemos que la carne, ¿qué es la carne? Por un lado vemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos de ese momento su cuerpo era carne. Entonces, ¿por qué Dios vio que el hombre era carne? Si ya era carne, dice que Dios lo hizo. Y ahora nos encontramos que la carne caída es el enemigo más poderoso y maligno de Dios. La carne es el enemigo más poderoso de Dios y es el enemigo más poderoso de nosotros. Romanos capítulo 7, en el verso 5 de Romanos, nos dice la Escritura, en el verso 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, estar en la carne es un peligro, el peligro más mortífero que pueda haber en nosotros. Nosotros podemos estar en muchos lugares y no nos pasa nada, pero el día que estemos en la carne, con un momento que estemos en la carne, estamos peligrando. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones por los pecados, las cuales obraban por medio de la ley, operaban en nuestros miembros para fin de llevar fruto para muerte. Pero dice en el verso 6: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu. Por eso la Biblia nos habla y nos exhorta que nosotros, los hijos de Dios, lo único que podemos hacer para ser victoriosos, tenemos que andar en el Espíritu y cuidado con andar en la carne. Dice que tenemos que servir en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra, porque la letra la utiliza Satanás para desviarnos. La letra, aún la palabra de Dios, Satanás la utiliza para desviarnos. Y quiere Satanás que con la carne nosotros obedezcamos la palabra de Dios, la ley. Satanás quiere que nosotros obedezcamos la Biblia con la carne.
diremos pues? La ley es pecado. De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. De manera que la ley es santa, el mandamiento santo, bueno. Luego lo que es bueno viene a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado lo fue para nosotros pecado, produciendo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado. Lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado, Satanás, a través de la carne, puede someternos y esclavizarnos y hacer que hagamos cosas que nosotros no queremos hacer. Por eso dice que la carne es el enemigo más poderoso en el cual se enfrenta con Dios y nos destruye a nosotros. Es el enemigo más poderoso a vencer. La carne tenemos que aborrecerla absolutamente. Tenemos que aborrecer la carne. Para el tiempo de la tercera caída, todo el linaje humano se volvió carne. Por tanto, Dios intervino y le anunció a su siervo Noé que destruiría toda esa generación. Ahora sí podemos entender por qué Dios vio que el hombre era carne. Si cuando Él creó al hombre, su cuerpo era carne. ¿Y por qué en Génesis dice, y Dios vio que el hombre era carne? Podemos entender. La carne, cuando Dios dijo el hombre era carne, nos está dando a entender que cuando Adán y Eva, antes de la caída, ellos vivían por su espíritu. Ellos vivían por su espíritu. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Una vez que cayeron ellos empezaron a vivir ya no por el espíritu. De tal manera que en la tercera caída, la carne ya había tomado el control. Satanás se alojó en la carne. La carne era la que estaba haciendo toda la perversidad en el hombre, lo estaba destruyendo. Ellos ya no vivieron por el espíritu, su espíritu estaba muerto. Ahora ellos empezaron a vivir por la carne. La carne invadió su alma y su espíritu, porque los tres, el alma, el cuerpo y el espíritu, están mezclados con la obra satánica, los tres. Por eso ahora yo veo que la gente habla también de cosas espirituales. Por ejemplo, los que adoran ídolos dicen que van a la misa y adoran a sus ídolos en espíritu. Y yo decía, pero ¿cómo pueden estos adorar su espíritu, en su espíritu a los ídolos? Pues sí lo hacen. Porque el espíritu está mezclado con la caída del hombre. Es decir, que desde las tres partes del hombre caído están unidos con Satanás y están utilizándolo ellos para vivir. Ellos viven por el alma, por la carne y por el espíritu. Pero el poderoso ahí es la carne, porque invadió su alma y invade su espíritu. Esta caída es una figura que anuncia la era inmediatamente anterior al retorno del Señor. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, allí nos dice y nos está advirtiendo que esta caída de del tiempo del diluvio, en el capítulo 24, dice que así van a ser los tiempos. 24, dice la Escritura, que en el verso 37, 24-37, porque como fueron los días de Noé, es decir, como fueron los días de Noé, la gente era carne,
Es decir, la gente vivía por la carne. No solamente tenían un cuerpo de carne, sino que vivían por la carne. Es decir, vivían por su alma caída y su espíritu unidos con la carne. Así va a ser en los últimos tiempos. De esta era, en estos tiempos, y al final, cuando el Señor venga, toda la gente va a vivir en la carne. Porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo, es decir, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta de que venía el juicio hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Qué tremendo! Porque se va a volver a repetir lo que sucedió en el tiempo del diluvio con la venida del Señor, que estamos esperando su venida. Va a ser la humanidad, va a estar en la misma condición, viviendo por la carne, su alma y su espíritu, unidos con su carne. Dice en Mateo capítulo 24, en el verso 45, dice, habla del esclavo fiel, del creyente fiel, del que está pues poniendo la mirada en las cosas que van a suceder. El esclavo fiel, prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su debido tiempo. Bienaventurado aquel esclavo, el cual cuando su Señor venga y le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel esclavo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe aún con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel esclavo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo separará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Fíjese bien, aquí hay muchas cosas que explicar, pero llegará su momento de explicarlas. Lo único que puedo decirle es que este lugar donde va a ser el llanto y el crujir de dientes no es ni el lago de fuego ni el infierno, pero sí es un lugar donde aquellos creyentes infieles van a ser echados. El esclavo infiel. Entonces, después del diluvio tenemos la cuarta caída, que consiste en que Nimrod, primer tipo del anticristo, fue el primero en oponerse a Dios. Según la historia humana, Nimrod introdujo la idolatría, que es obra de la carne. Todos aquellos que adoran los ídolos andan en la carne, se mueven en la carne, tienen muchos ídolos. Todo el mundo tiene muchos ídolos, pues todos son obras de la carne. El gobierno humano fue instituido por Nimrod como una entidad formada en oposición a Dios, y empezó Nimrod y llegaron a su fin con el anticristo. Es decir, que Nimrod, un tipo del anticristo, fue el primer ser humano que se opuso, el gobierno humano que se opone a Dios y está en contra de Dios. Hoy tenemos muchas naciones que no permiten y ni siquiera consultan a Dios en lo que hacen. Esto es obra de la carne. En tipología, los amalecitas representan la carne, el hombre caído. En otras palabras, la carne es el arma que Satanás utiliza para destruir a la humanidad. Podemos decir que la carne es el cuerno de chivo del diablo para destruir a la humanidad. La carne es la bomba atómica para los líderes, para aquellas naciones que están buscando ser poderosas. Esto es obra de la carne. Estos hombres buscan tener las armas más letales para destruir a sus semejantes. Esto es la carne. Esta gente es carnal. Nomás está pensando en cómo matar a los vecinos, cómo matar a la humanidad, cómo destruir a la gente. A que ellos también se mueran. Esto es obra de la carne. Este es un engaño del diablo. En tipología, los amalecitas representan la carne, el hombre caído. Dios creó al hombre, pero Dios no creó una carne corrupta.
Dios creó un hombre perfecto. Aunque era cuerpo, aunque era carne, su carne no era corrupta. Pero el hombre sufrió la caída y finalmente se convirtió en carne. Está claro que todo aquel que vive por la carne es carne. En todo el universo el enemigo singular de Dios en términos prácticos es la carne. La carne es el hombre caído. Está caído completo. Está unido con Satanás. Es usado por Satanás. Es su arma favorita del diablo para destruir a la humanidad, la carne. Ahora vamos a pasar a 1 de Samuel en el capítulo 15. En 1 de Samuel en el capítulo 15 vamos a leer nosotros que Saúl, el rey de Israel, Saúl, llegó su momento en que Dios lo probó. Todos nosotros los creyentes seremos probados por Dios. Pasaremos por diversas pruebas y Dios tendrá que probarnos a ver qué hay en nuestro corazón. En 1 de Samuel, en el capítulo 15, se llegó el momento en el que venía una prueba para Saúl. Después Samuel dijo a Saúl en el capítulo 15, en el verso 1, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues escucha la voz de las palabras de Jehová, escúchalas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a los amalecitas. ¿Quién son los amalecitas? Los que representan la carne. Yo castigaré a los amalecitas por lo que hicieron a Israel cuando se pusieron contra ellos en el camino mientras subían de Egipto. Ve ahora y ataca a los amalecitas. Destruye por completo todo lo que tienen y no les perdones la vida. Antes bien mata a todo hombre, como a mujeres y niños, como a los que maman, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Cualquiera de nosotros al leer la Biblia decimos: bueno, pues ¿qué Dios es este? Que manda a matar a esta gente, a niños inocentes, a mujeres inocentes. ¿Qué Dios es este? Muchos llegan a decir: pues ¿qué Dios es este? Dios le dice a Saúl: acábame con toda esta generación. Acábame con esta gente. El verso 4 es: Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 hombres de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de los amalecitas, puso emboscada en el valle del río, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, descended de entre los amalecitas, de otro modo os destruiré juntamente con ellos. Porque vosotros manifestéis bondad a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los amalecitas. Entonces Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está frente a Egipto, y capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y todo el pueblo destruyó por completo a filo de espada. Mas Saúl y el pueblo le perdonó la vida a Agag y a la mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, los corderos y todo lo bueno. No los quisieron destruir, pero destruyeron por completo todo lo que menospreciado y lo inútil. Y vino la palabra de Jehová a Samuel. En el verso 11 dice: me arrepiento de haber puesto rey a Saúl, porque ha dejado de seguir y no ha cumplido mis palabras. Y se enojó Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Luego se levantó temprano Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha llegado a Carmel, y aquí que, habiendo erigido un monumento para sí, se dio vuelta y descendió a Gilgal. Saúl era carnal. Un hombre carnal no se sujeta a la voluntad de Dios. Llegó el momento para Saúl que Dios lo estaba probando. Dios le dio una orden que matara a todos, niños, mujeres, a todos los amalecitas, que no dejara animales, a todos. Saúl no obedeció. ¿Qué es esto?
Dios nos ha dado una orden a nosotros. Desde el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha dado una orden que tenemos que acabar con la carne. Es verdad que Dios nos ha dado una salvación eterna, pero una vez que llegamos y nacemos de nuevo como sus hijos, Dios nos dice que acabemos con la carne. La carne es el enemigo a vencer para nosotros, como ha sido para todos los que han servido a Dios. Abraham, para servir a Dios, tenía que servirlo en el Espíritu y tenía que acabar con la carne. Esta es la prueba para Saúl. Todos sus hijos hoy en día, esto es una prueba. Si no terminamos con la carne, seremos reprobados. Mateo capítulo 7 en el verso 21. Este pasaje del Evangelio de San Mateo en el 7:21 ha sido un pasaje mucho, no poquito. Este pasaje ha sido mucho mal interpretado. Ni siquiera poquito, mucho. ¿Por qué? Porque lo han malinterpretado. En el capítulo 7, en el verso 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Fíjense bien, para yo ser salvo y recibir al Señor, nada más debo de invocar su nombre. Pero para entrar en el reino de Dios tengo que hacer la voluntad del Padre. Muchos han dicho que estos hermanos que hicieron estos milagros no eran creyentes. Pues están equivocados. Estos son creyentes que se arrepintieron y que nacieron de nuevo y que recibieron a Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuál día? ¿En qué momento? ¿En qué día? Primeramente, si estas personas no fueran creyentes, ni estarían en el tribunal de Cristo. Aquí tenemos que utilizar la sabiduría de Dios para entender y comprender las Escrituras. Entonces, estos son creyentes que están en el tribunal de Cristo. Los paganos no estarán en el tribunal de Cristo, donde vamos a estar todos los creyentes. No van a estar. Los inconversos no van a estar. ¿De dónde sacan que estos no son creyentes? Estos son hermanos nacidos de nuevo, que le van a decir al Señor: Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. El Señor no les está diciendo que no era verdad lo que hicieron, porque hoy muchos hacen milagros con tan solo invocar el nombre del Señor. En muchos lugares hay milagros y muchos profetizan, y hay milagros y hay señales, pero esto no quiere decir que ellos van a ser vencedores en su vida. Estos son hermanos que hicieron muchos milagros, pero nunca acabaron con la carne. La voluntad de Dios, una de sus principales voluntades es que acabemos con la carne. Si no acabamos con la carne, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Saúl no hizo la voluntad de Dios. Saúl no destruyó a todos los amalecitas. Entonces, en aquel día me dirán: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Esta palabra conocí significa aprobar. Eso es lo que significa, aprobado. Ellos están reprobados. Aunque hayan hecho muchos milagros, aunque hayan hecho obras poderosas, están reprobados. Es decir, que para que nosotros no seamos reprobados en la venida del Señor en su tribunal,
tenemos que ser creyentes que acabemos con la carne, que es el enemigo a vencer. Por eso dice en el 24, todo aquel pues que oye esas palabras mías y las pone por obra será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué importante es ver dónde se encuentra verdaderamente la dificultad en nosotros, en la carne. Al no hacer la voluntad de Dios nuestro Padre, al no hacer la voluntad de Dios nuestro Padre, Saúl no hizo la voluntad del Padre, ni los creyentes en Mateo 7, 21 y 23, que Saúl y el pueblo le perdonaran la vida a lo mejor de aquello que debía haber sido completamente destruido, refleja el hecho de que en nuestra experiencia tenemos que nosotros acabar con la carne. No necesitamos dejar nada. Aún en la carne encontramos aspectos buenos. Aún en la carne encontramos cosas buenas. Pues esas cosas buenas también tenemos que destruirlas y acabarlas. Todo cuanto hagamos separados de la gracia de Dios y sin depender de Dios y confiar en Él, procede de la carne. Todo lo que hacemos sin depender de Dios es obra de la carne. Todo aspecto de la carne, sea bueno o malo, se halla en oposición a la gracia y al reino de Dios y impide que disfrutemos a Cristo. En Gálatas 3:3 y en Gálatas 5:24, por tanto tenemos que aborrecer todo aspecto de la carne y ser absolutos en cuanto a eliminarla, la carne por completo. Saúl, dice la Biblia, que edificó cuando él fue y destruyó a los amalecitas y dejó lo que dice en el capítulo 15 de Primera de Samuel, en el verso 12. Luego se levantó temprano Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha llegado a Carmel. He aquí que, habiendo erigido monumento para sí, dio la vuelta y descendió a Gilgal. ¿Qué hizo Saúl? Aquí dice lo que hizo. No mató, dejó al rey y dejó otros animales para ofrecérselos a Jehová en sacrificio. Pero dice aquí que se hizo un monumento. ¿Cuánta gente hoy quiere un monumento? Que le hagan un monumento, una estatua. Los políticos buscan un monumento. Las personas que andan buscando la fama están deseando que les hagan un monumento. Que les hagan un monumento grandísimo. Estos monumentos, estas estatuas que el hombre anda buscando, son obras de la carne. Saúl también se hizo una estatua para que la gente lo recordara para siempre. Eso es lo que la gente piensa. Dice: si a mí me hicieran una estatua, toda la gente me conocería, todas las generaciones. Esta es obra de la carne, donde el hombre quiere exaltarse y anda buscando la fama. Hoy hay escuelas que se llaman las escuelas de los sueños, donde la gente va a buscar sus sueños. ¿Qué sueño tienes tú? De ser famoso, muy famoso, un cantante famosísimo, y que te hagan 1000 estatuas por todas las naciones. ¡Qué tremendo! Este es lo peor de la carne. Pues Samuel llegó ante Saúl para decirle lo que Dios iba a hacer con él. En el verso 13, entonces Samuel llegó a donde estaba Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas de Jehová, he aquí cumplido la palabra de Jehová. Fíjese nada más. ¿Sí se da cuenta cómo somos todos nosotros? Hacemos cosas que van en contra de Dios y todavía decimos: hemos cumplido con la palabra de Dios. Sentimos muy bien. Dice el verso 14, Samuel dijo: pues, ¿qué bramido de ovejas y bramido de bueyes se oye que estoy escuchando con mis oídos? Dice, Saúl respondió: han sido traídos de los amalecitas. ¿No se te dijo que mataras a todos los amalecitas? ¿Por qué los dejaste vivos? Todo lo
carne y esté en nosotros, tiene que morir, aunque sean cosas muy buenas. Para nosotros, para nuestros ojos, todavía pensamos que dentro de nosotros no todo está mal, que todavía hay cosas muy sabrosas y muy buenas que nosotros tenemos, que no las debemos de matar, que no las debemos destruir, las tenemos que dejar allí. Mata todo. La carne no solamente produce perversidades, también hace cosas muy buenas. Saúl respondió: han sido traídos de los amalecitas, porque el pueblo perdonó la vida de lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificarlos a Jehová tu Dios, y le demos, y lo demás lo destruimos por completo. Entonces dijo Samuel a Saúl: espera y te diré lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: habla. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, no eres cabeza de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido rey sobre Israel. Jehová te envió por este camino y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, pelea contra ellos hasta acabar con ellos. ¿Por qué pues no obedeciste la voz de Jehová, sino que te lanzaste sobre los despojos, hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: si he obedecido la voz de Jehová y anduve por sus caminos, por el que Jehová me envió, he traído a Agag, rey de los amalecitas, y lo he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó los despojos, ovejas y bueyes, de las primicias de lo mejor, para dedicarlo a Jehová en sacrificio en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová en holocaustos y sacrificios, en que obedezcas la voz de Jehová? ¿Qué cosas, Nosotros hacemos todo lo contrario. Queremos orar mucho, aún ayunar. No podemos ayunar todos los días, pero no hacemos la voluntad de Dios. Y aquí el obedecer es mejor que todos los sacrificios. Si tú eres una persona que estás ayunando mucho tiempo, pero no te sometes a Dios ni haces su voluntad ni terminas con tu carne, Jehová no se complace de esas cosas. Jehová se complace más de la obediencia que de los sacrificios. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Desobedecer a Dios es como ser un hechicero, un idólatra, un mago. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la insubordinación como la idolatría y los terafines. Por cuanto has rechazado la palabra de Jehová, Él también te ha rechazado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues he transgredido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y obedecí la voz de ellos. Saúl no sabía ni lo que le estaba pasando. Acá estaba haciéndose una estatua, acá dice que tuvo miedo. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has rechazado la palabra de Jehová, y Jehová te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel dio la vuelta para irse, Saúl se asió de la punta del manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién era su prójimo de Saúl? David. Él fue desechado. Fue desechado Saúl por no acabar con los amalecitas que representan la carne. Además, la eminencia de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para que se arrepienta. Y Saúl dijo: yo he pecado. Te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró a Jehová. Después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de los amalecitas, y acercarlo a mí. Agag fue hacia él alegremente. El amalecita, el rey, iba muy contento a estar con Samuel. No sabía lo que se le estaba esperando. Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Samuel dijo: del mismo modo que tu espada dejó a mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal.
Lo que no hizo Saúl, Samuel lo hizo. Samuel acabó con el rey amalecita. ¿Por qué Dios destruyó los niños y las mujeres de los amalecitas? Aquí podemos decir, ¿por qué Dios hace eso? Dios sabía que esas generaciones, Dios en su soberanía conoce todo. Para Él no hay nada escondido. Él sabe bien quién lo va a recibir y quién no lo va a recibir. Aunque los niños perezcan, Él sabe que si esos niños nunca lo van a recibir, ¿para qué los deja aquí? Si nunca lo van a recibir. Dios sabe lo que hace. Él es soberano y Él es sabio. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Lo que hizo Samuel fue acabar con el rey por completo. Si no somos absolutamente nosotros al tomar medidas con respecto a nuestra carne, perderemos nuestro reino y dejaremos de reinar igual que Saúl. Tenemos que ser muy estrictos con la carne, la cual indica que no debemos hacer nada en el reino de Dios valiéndonos de nuestra carne. En todo asunto tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y con sus concupiscencias. Tenemos que ejercitar fielmente nuestro espíritu para seguir al Señor, quien es el espíritu vivificante y consumado que mora en nuestro espíritu. Nosotros tenemos que ser uno con nuestro Señor Jesucristo en toda obra. Entonces el reino de Dios, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, será edificada cuando nosotros vivamos por el Espíritu y lo hagamos en el Señor. Saúl era una persona perversa y no reconocía a Dios como su rey. Saúl era completamente rebelde y hacia Dios él no se sujetaba a Dios y no lo tomó como su rey y cabeza. La rebelión, que es tan mala como la idolatría, este era el elemento constitutivo de Saúl. Toda rebelión implica presunción, o sea, la osadía de hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tomamos en cuenta a Dios en lo que estamos haciendo? Saúl y su trágico final se debió completamente que su relación con el plan de Dios no era apropiado. Saúl fue egoísta. Saúl se equivocó rotundamente al final. Dios lo desechó y lo eliminó, quitándole el reino. Debido al egoísmo, fue rechazado por Dios y se quedó solo como un huérfano, sin nadie que le ayudara. ¡Qué peligro! Dice el salmista: que mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Dios es Dios de viudas y Dios de huérfanos. No somos huérfanos. No estamos solos. Tenemos al Rey de Reyes. Pero Saúl, por desobedecer a Dios, se quedó huérfano. Y su trágico final nos enseña una lección de que debemos crucificar nuestra carne y negarnos a nuestro egoísmo, renunciar a nuestros propios intereses, a nuestros beneficios personales, dándole muerte. Gálatas capítulo 5, en el verso 24, dice que todos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Esto es terminar con la carne. Es nuestra meta. Terminar con la carne es nuestro propósito. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Filipenses capítulo 2, en el verso 3, dice, capítulo 2, verso 3, nada hagáis por ambición egoísta. Saúl era ambicioso y egoísta.
o por vanagloria. No busques una estatua, no busques que los hermanos te eleven, no te quieras sentir adorado por nadie. No seas egoísta. Nada hagáis por ambición egoísta o vanagloria, antes bien con una mentalidad humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El relato del trágico final de Saúl es una advertencia enfática para todo el que sirve en el reino de Dios, de no realizar una obra separada dentro del reino de Dios, ni abusar de cualquier cosa que pertenezca al reino de Dios. No debemos de ser como Saúl y procurar edificar una monarquía para nosotros. ¡Qué peligro! Me temo que muchos tienen una monarquía en donde se reúnen. Una monarquía que fue lo que Saúl buscaba. Nosotros no debemos de buscar una monarquía para nosotros mismos. Más bien todos debemos realizar una única obra, edificar el reino de Dios, el cuerpo de Cristo. Te damos muchas gracias, Señor. Para esto fuimos llamados, para servirte en espíritu y en verdad. Bendice, Señor, con esta tu palabra a todos los oyentes y a todos los que han de escuchar, Señor. Oh, Señor, nosotros no somos de los que buscan fama, sino de los que buscan una recompensa. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.